Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de microeconomía. Para esta semana número 14 vamos a continuar revisando los contenidos del monopolio, lo cual ya habíamos analizado inicialmente el precio único. Ahora veamos la discriminación de precios. Sin más preámbulos, iniciemos con esta parte 2 del monopolio. Para recordar un poco de la clase anterior, puedo señalar el concepto del monopolio para recordarlo, que es una industria con una sola empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y que está protegida por una barrera que evita que otras empresas vendan cualquier bien o servicio. Del monopolio habíamos distinguido estrategias de fijación de precios que existen, para los cuales ya habíamos conversado en la semana anterior lo que es el precio único. Y nos quedaba pendiente de revisar o de analizar lo que era la discriminación de precios, pues hasta el punto anterior hemos considerado exclusivamente el monopolio de precio único. Ahora analicemos un poco de cuando los precios son varios, es decir, que existe una discriminación de precios. Bien, por concepto la discriminación de precios es, vender un mismo bien o servicio a diferentes precios, eso es el concepto más básico, y es una práctica bastante generalizada, es decir, la encontramos de manera muy común al viajar, al ir al cine, al cortarnos el cabello, comprar una pizza, visitar un museo de arte, un parque temático, etc. La mayoría de las empresas que discriminan precios en realidad no son monopolios, pero estos discriminan precios siempre que pueden hacerlo. Para poder discriminar los precios, el monopolio debe identificar y separar a los diferentes tipos de compradores y vender un producto que no pueda revenderse. No todas las diferencias de precios pueden ser considerados una discriminación de precios. Algunos productos similares tienen diferentes precios porque sus costos de producción son distintos. Por ejemplo, el precio por onza del cereal es menor cuando se compra el cereal en una caja grande que al comprarlo en cajas de porciones individuales. Esta diferencia de precios refleja una diferencia de costos, pero no implica una discriminación de precios. Entonces, a primera vista pareciera que la discriminación de precios, digamos, contradice el supuesto de la maximización de las utilidades. Pero vienen las siguientes interrogantes. ¿Por qué, por ejemplo, en una sala de cine, los niños ven las películas a mitad de precio? Otra interrogante que puede surgir es, por ejemplo, ¿por qué algunos servicios ofrecen descuentos a, digamos, estudiantes, a personas de la tercera edad que utilizan esos servicios? Por ejemplo, el transporte público es uno de los servicios que está en nuestro medio. O otra pregunta que se nos puede surgir es, ¿acaso estas empresas no están sacrificando utilidades económicas tan solo por, digamos, mostrarse un poco amables o querer acoger a todos esos clientes que hemos mencionado? Entonces, para poder comprender por qué la discriminación de precios en realidad no como se lo ve de manera macro, que estamos sacrificando las utilidades, sino que al analizarlo vamos a darnos cuenta de que sí generan una cierta utilidad. Sin embargo, primero veamos cómo está la captación del excedente del consumidor por parte de los monopolios para poder comprender que al captar ese excedente están generando una utilidad. Por lo tanto, la discriminación de precios capta el excedente del consumidor y lo convierte en utilidades económicas. Lo hace logrando que los compradores paguen a un precio cercano, digamos, posible a la disposición máxima a pagar. ¿Cómo hacen esto? Bueno, las empresas utilizan la discriminación de precios en dos formas muy básicas. La primera se trata de cuando lo hace entre grupos de compradores. ¿De qué se trata esto? Bien, las personas difieren en relación con los valores que otorgan a un bien, es decir, en cuanto a su beneficio marginal y a su disposición a pagar. Dicho de otra manera,
cada uno de nosotros tiene una forma diferente de ver un mismo bien o un mismo servicio. Eso va a depender de la realidad y de la necesidad de cada individuo. Entonces, algunas de estas diferencias se correlacionan con características como, por ejemplo, la edad de las personas, la situación económica y cualquier otra característica que a usted se le ocurra en este momento. Unas características, digamos, que son fáciles de distinguir. Bien, cuando existe esta correlación, las empresas, ¿qué pueden hacer? O más bien, ¿qué hacen cuando saben administrarse en los diferentes mercados? Pues bueno, pueden obtener utilidades de la discriminación de precios entre estos, digamos, grupos de compradores. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo como para aclarar este pequeño concepto que hemos mencionado. Una reunión de negocios con un cliente podría dar como resultado un pedido grande y rentable. Por tanto, para los vendedores y, digamos, otros viajeros de negocios, el beneficio marginal de un viaje es grande y el precio que pagarán por él es alto. En contraste, para una persona que simplemente va a vacacionar, las alternativas viables pueden ser, digamos, cualquiera de los distintos puntos de vacacionar que existen, diferentes destinos que hay en el mundo, e incluso él podría decidir no salir de vacaciones. Por lo tanto, para las personas que solamente van a vacacionar, el beneficio marginal de un viaje es relativamente pequeño y el precio que están dispuestos a pagar por eso, ¿qué es? Obviamente es bajo, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que para estos viajeros, a diferencia de los viajeros de negocios, no hay una disposición a pagar más que lo que van a disfrutar. Entonces, aquí también podemos incluir a las aerolíneas, porque estas pueden obtener utilidades de esa discriminación de precios entre ambos grupos, ¿sí? Otro de los métodos con el que las empresas captan el excedente del consumidor es cuando hay una discriminación entre las unidades de un bien. ¿A qué se refiere esto? Bien, todos los compradores experimentan un beneficio marginal decreciente y tienen una curva de demanda con pendiente descendente. Por esta razón, si todas las unidades del bien se venden a un mismo precio, los compradores terminan con un excedente del consumidor igual al valor que obtiene o que obtienen de cada unidad del bien, pero a eso hay que restarle el precio que pagan por ese bien. Una empresa que utiliza la discriminación de precios al cobrar a sus clientes un precio por un solo artículo y un precio más bajo por el segundo o quizás por un tercer artículo, ¿qué es lo que está haciendo? Está captando parte del excedente que tiene el consumidor. Un ejemplo de este tipo de discriminación de precios es cuando hemos escuchado las famosas promociones. Compra una pizza y obtengo una segunda gratis o quizás a mitad de precio o a un precio más bajo, ¿sí? Ese es un tipo de ejemplo de discriminación de precios que utilizan las empresas para captar el excedente del consumidor. Continuemos. ¿Cómo se obtienen las utilidades a partir de la discriminación de precios de una manera más concreta? Muy bien, entonces vamos a colocar un ejemplo, como yo les había mencionado antes, acerca de las personas que viajan por temas de negocio o que viajan por temas vacacionales. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aerolíneas. Una aerolínea, cualquier aerolínea que pueda servirnos de ejemplo, controla, digamos, el monopolio de una ruta a un sitio exótico. El monopolio de las aerolíneas existe en varios países, inclusive aquí en Sudamérica. Entonces, la figura que les voy a mostrar en este momento habla sobre un precio único en los viajes aéreos. ¿Ok? Entonces, esa figura que está allí muestra primero la curva de demanda del mercado. La voy a señalar, la voy a encerrar aquí. Ahí está. Esa es la curva de demanda de mercado. Y la curva de ingreso marginal. Vamos a señalarla en la gráfica. Ahí está, la curva de ingreso marginal. ¿De qué es esa curva de ingreso marginal? Es de los viajes a una ruta exótica, como habíamos mencionado hace un momento. Ahora, esa figura también muestra la curva de costo marginal. Permítanme señalarles allí en pantalla. Y el costo total promedio de la aerolínea. Inicialmente, esta aerolínea que dijimos que es un monopolio de precio único que maximiza sus utilidades cuando al realizar 8.000 viajes por año. Allí tenemos 8, pero dice
miles por año, ¿no? Entonces son 8.000 viajes por año. Ahí es donde, en ese punto es donde la cantidad de ingreso marginal es igual al costo marginal. Bien, el precio es de ¿cuánto? Si seguimos la ruta es de $1.200 por viaje, de tal forma que el costo total promedio de realizar un viaje es de $600, así que la utilidad económica es de $600 por viaje. Bien, hasta allí las utilidades económicas que obtiene Global por 8.000 viajes, ¿cuál es? Es de 4.8 millones de dólares, que se muestra en ese rectángulo de color azul. Los clientes de esta aerolínea, del excedente del consumidor, están representados por el triángulo verde que les voy a señalar en pantalla. Ahí está, ese es el excedente del consumidor. A la aerolínea, bueno, le sorprende saber que muchos de sus clientes son viajeros de negocio y quizás esté dispuesto a hacer varios tipos de precios, a colocar varios tipos de valores por llevar o por transportar a sus usuarios. Entonces, hasta aquí la empresa lo que hace es, una vez que ya conoce cuál es el excedente, fíjense en que fue el que les encerré en el triángulo, ese es el excedente del consumidor, ahora anuncia un nuevo programa de tarifas. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que puede cobrar un poco más. ¿Por qué? Porque hay excedente y los consumidores, los clientes, están dispuestos a pagar por ello. Entonces, para este nuevo programa, según el cual los viajes tienen los siguientes precios sin restricciones. Van a ser viajes, aquí viene la discriminación, ojo con esto, aquí viene la discriminación. Van a haber viajes de $1.800, comprando el pasaje con 7 días de anticipación y sin derecho a cancelación. $1.600 comprando el pasaje con 14 días de anticipación y sin derecho a cancelación. $1.400 adquiriendo el pasaje con 14 días de anticipación, sujeto a permanecer el fin de semana. Y $1.200, etc. Entonces, ahí tenemos un sinnúmero de propuestas que está realizando la aerolínea porque sabe que hay un excedente que no va a tener únicamente el límite del precio de $1.200 que se muestra inicialmente en este gráfico, sino que puede vender a un precio más alto que supere el excedente del consumidor. Para esto voy a utilizar la siguiente gráfica que ya me muestra este sinnúmero de precios o de discriminación de los precios que puede utilizar la aerolínea, a diferencia del primer gráfico que vean su título, dice precio único en los viajes aéreos, ¿ok? Ahora vamos a ver lo siguiente. La figura 3, el que está en pantalla, lo que hace mostrar es el resultado, que está a su derecha, de esta nueva estructura de tarifas que le había mencionado, es decir, una serie de tarifas según las condiciones que le mencionaba, y también por lo cual la aerolínea se siente satisfecha por esa decisión que ha tomado. Ahora, ¿cuánto hace? Ahora vende, veamos, vende 2.000 asientos a cada uno de los 4 precios que había mencionado a continuación. Están creciendo a razón de 2.000, 2, 4, 6, 8, que están en la parte inferior y que lo encerré con una línea azul. Las utilidades económicas de Global aumentan según los recuadros que están escalonados de color azul que están ahí en pantalla. Sus utilidades económicas son ahora de ¿cuánto? De 4.8 millones de dólares por año originales, pero eso hay que sumarle los 2.4 millones adicionales de producto de sus nuevas tarifas que son un poco más altas. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor, digamos, se representa, ahora que ya tiene estas tarifas, ya no es todo el cuadro rojo que estaba en la figura número 1, sino que ahora se representa por la suma de las pequeñas áreas verdes, que les voy a encerrar en este momento, por esa suma de pequeñas áreas verdes que tiene ahora la empresa, porque ha tomado la decisión en base al primer estudio, en base al primer análisis del precio único de los viajeros, en tener un grupo de tarifas que le permite disfrutar de mejores utilidades. ¿Ok? Ese segundo gráfico es lo que le vamos a titular nosotros la discriminación de precios, porque insisto, lo que está haciendo es colocando diferentes tarifas para aprovechar el excedente del consumidor que observó cuando únicamente tenía un solo precio. ¿Ok? Entonces ahí está cómo las empresas o los monopolios pueden obtener, digamos, utilidades
a partir de colocar diferentes tarifas o a partir de realizar lo que económicamente se le conoce como la discriminación de los precios, que son, como insisto, y como lo mencioné al principio de este video, que es vender un mismo bien o servicio, pero a diferentes precios. Ahora, estos monopolios obviamente deben ser regulados, ¿sí? No podemos negar su existencia, existen los monopolios, tanto en nuestro país como en diversos países, por no decir en casi todos los países, pero hay ciertas regulaciones que controlan su existencia, que controlan sus tarifas, que controlan sus precios, ¿sí? El monopolio se plantea muchos problemas cuando quiere manejar la captación de utilidades. Entonces, al generar economías de escala, produce al costo más bajo posible, lo que le permite tener una ganancia. No obstante, debido a el gran poder que tienen los monopolios en el mercado, tiene un incentivo para aumentar el precio por encima del precio competitivo, ¿sí? Puede vender a un precio mucho más alto cuando son monopolios, y eso también les daría una ventaja de producir menos, producir muy poco, porque están vendiendo a un precio muy alto, ¿sí? Así que ahí opera el interés propio del monopolista y no se interesa un poco por el interés social, no se interesa mucho por el que todas las personas tengan acceso a esos bienes y servicios, ¿sí? Por lo tanto, hay ciertas regulaciones, vamos a mencionar, hay un sinnúmero, pero vamos a mencionar unas cuantos, al menos ciertos conceptos que tratan de abarcar varios tipos de regulaciones. El primero es la regulación en sí, que son las reglas que un gobierno o una institución gubernamental administra para poder influir en los precios, las cantidades, la entrada y quizás muchos otros aspectos de la actividad económica de una empresa o una industria. Esto es una posible solución a ese problema o a ese dilema que enfrenta el monopolio al querer aumentar el precio lo más alto posible que pueda. Entonces, con el propósito de implementar la regulación, el gobierno establece instituciones que lo que hacen es vigilar, controlar y hacen cumplir las reglas. Por ejemplo, hay comisiones de precios de mercado que conocemos en nuestro medio, que hay quienes vigilan porque no se cobre un poco más de lo establecido en el mercado. Hay instituciones que controlan, por ejemplo, el tema de los pasajes. Entonces, las cooperativas están reguladas por ciertos reglamentos que les impiden a ellos subir el precio en el valor que ellos quisieran, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que también pensar en el interés social, ¿ok? Otro tipo de regulación, una vez que hemos hablado de la regulación en sí, es la desregularización. ¿Qué consiste esto? Bueno, es el proceso que consiste en eliminar la regulación de precios, las cantidades, la entrada y otros aspectos de la actividad económica de una empresa o industria. A manera de ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 30 años, se ha llevado a cabo la desregularización del transporte aéreo, el servicio telefónico, el transporte interestatal en camiones, la banca, los servicios financieros, la televisión por cable, etc. Entonces, todo esto se reguló a partir del año 1996. La regulación es una posible solución al dilema de que plantea el monopolio natural, aunque no es una solución segura. Hay dos teorías acerca de cómo funciona realmente la regulación. Entonces, una es la teoría del interés social, que les muestro en pantalla, la cual afirma que el proceso político y regulador busca incesantemente la ineficiencia, por lo que introduce una regulación que elimine la pérdida irrecuperable y asigne los recursos de manera un poco más eficiente. El otro tema en las regulaciones es la teoría de la captura, que lo que hace es expresar que la regulación sirve al interés propio del productor, quien lo que hace es, como dice el texto, ¿no?, capturar al organismo regulador y así minimiza
su poder económico. La regulación que beneficia al productor, pero que genera una pérdida irrecuperable, se adopta porque la ganancia del productor es grande y además es visible, en tanto que la de cada consumidor individual es un poco menor, es más pequeña y puede ser prácticamente invisible. Ningún consumidor individual tiene un incentivo para oponerse a las regulaciones, pero el productor tiene un enorme incentivo para acogerse a una desregularización. ¿Ok? Entonces, por eso se han contemplado esos conceptos porque, insisto, lo que abarcan es la forma de cómo se podría regular, y de hecho que existen a nivel mundial, pero de forma un poco más particular, como por ejemplo fijación de precios a un costo promedio, los subsidios que da el gobierno, la regulación de la tasa de rendimiento, la regulación de los precios, es decir, colocando un tope, un techo, un máximo, etc. Explicando uno de estos que se llevan a cabo, ya de forma particular y no como los conceptos que son de manera general, puedo utilizar la siguiente gráfica como para explicar, digamos, la regulación de precios del tope de precios, de un precio techo, un precio máximo que podían establecer las empresas monopolísticas. Entonces, un proveedor, vamos a colocar un ejemplo para esto de regulación de precios topes. Un proveedor que tenemos ahora. Ahora en la pandemia ha habido bastante incremento en el tema de la televisión por cable. Ok, entonces veamos un proveedor de televisión por cable que es un monopolio y enfrenta una curva de demanda. Vamos a ver en esa gráfica dónde está la curva de demanda. Ahí está. Enfrenta esa curva de demanda. El costo marginal de la empresa constante es $10. Ahí está encerrado, $10 por familia, por mes, como muestra ahí la curva del costo marginal. La curva del costo promedio a largo plazo, que está representada por, aquí está, ahí le señalo a ustedes la curva promedio de largo plazo. Bien, si no existiera una regulación, que es lo que estamos mencionando ahorita en el tema de monopolios, cómo se lo regula, si no existiera la regulación, ojo, si no existiera la empresa que da este servicio de cable que les acabo de mencionar a 5 millones de familias, vamos a colocar los 5 millones de familias, a un precio de $60 al mes, ¿sí? Entonces ese es un escenario en el cual no existe una regulación. Pero ojo, como estamos dando un ejemplo de regulación de precio tope, hay una ley, hay una regulación que establece un precio máximo de 30, ¿sí? Por lo tanto, ese precio que estaba en 60 disminuye a $30 por mes. Entonces, la empresa lo que tiene es un incentivo para minimizar el costo y da servicio a la cantidad de familias que lo demandan al precio tope, ¿sí? No al que ellos quisieran colocar, sino al precio tope. Así que la regulación del precio tope disminuye el precio y lo que hace es aumentar la cantidad demandada porque las personas estarán dispuestas a no cancelar a un valor de 60, pero estarían más dispuestas a cancelar a un valor de 30. En definitiva, el precio tope lo que proporciona es una fijación de precios según el costo promedio. ¿Por qué? Porque no se intenta que las empresas quiebren, se intenta de que las empresas al menos cubran sus costos promedios. Listo. De poder reforzar los contenidos que hemos visto, hay que contestar allí una serie de preguntas relacionadas a los mismos temas. Ahora ya ha completado el estudio y comprende cómo funcionan los monopolios y cuáles son las regulaciones que el mercado coloca a estos monopolios, a estas empresas que controlan un mercado o varios mercados para evitar que exista únicamente el interés económico, el interés de la empresa, sino que también provocar que exista un interés social, un interés por los consumidores. Muchas gracias por su atención.